Muy bien, pues comencemos. Entonces, ayer comenzamos lo que es física, con lo que es la aceleración y la velocidad. Hoy continuamos con las leyes del movimiento. En la física se habla de tres leyes del movimiento que se conocían desde la antigüedad, pero no hasta que Isaac Newton básicamente inventó cálculo, se logró describirlas de una manera más exacta, ¿no? Si se acuerdan, en lecciones anteriores discutimos de cómo Aristóteles enseñaba que los objetos más pesados caían más rápido que los objetos más ligeros, cosa que Newton pues descubrió que no era el caso y que el primero en experimentar con esto fue Galileo Galilei, quien también notó que este no era el caso. Ya con Newton estamos hablando de un teorema matemático y él escribió varios libros describiendo estas leyes, pero pues nosotros lo vamos a tomar de una manera muy reducida. Entonces, si hablamos de las leyes del movimiento, estas se explican en la Principia Matemática, que se escribe en 1686, ¿sí? Esto fue escrito en Inglaterra, está en latín porque anteriormente el lenguaje de la ciencia, entre comillas, era el latín. Entonces la gente de ciencia pues tenía que aprender en latín y la información era escrita en latín. Eso pues ya se acabó hace mucho tiempo, pero así era en aquel tiempo. Entonces Isaac Newton no solamente escribió acerca del movimiento, también escribió acerca de la luz. Por ejemplo, él descubrió que la luz blanca no es luz blanca, sino es la unión de todos los espectros visibles, o sea, de todos los colores, que básicamente un arco iris es cuando se divide el espectro de luz. Ese es otro libro que se llama Óptica. Hoy nos vamos a enfocar en el primero, que es la Principia Matemática. Y como les digo, va a ser pues breve. Una de las cosas en las que más vamos a tomar tiempo a estudiar es la gravedad, porque básicamente la gravedad es una de las fuerzas que nos rigen en el universo, siendo la otra el electromagnetismo, o pues, siendo la otra el electromagnetismo, la fuerza fuerte, la fuerza débil. Entonces tenemos la primera ley del movimiento, que se llama la ley de la inercia. Por eso les decía ayer que no estaba utilizando el término de manera adecuada, porque básicamente inercia quiere decir que un objeto mantiene su estado, ya sea que este estado sea quieto o en movimiento. Entonces, cuando un objeto encuentra un balance, a eso se le llama inercia. Entonces, Newton nos explica que un objeto se mantendrá en esa inercia, o sea, mantendrá ese estado entre comillas neutro,
hasta que no se le aplique, hasta que no se le aplique una energía externa para entonces cambiar dicho estado. Eso quiere decir que un objeto se mantendrá quieto hasta que no se le aplique energía suficiente para que se mueva, o un objeto se mantendrá en movimiento hasta que no se le aplique energía suficiente para detenerlo. ¿Sí? A esto le llamamos inercia. Entonces, inercia es ese estado de balance que tiene un objeto. Nosotros coloquialmente nos referimos a la inercia como un estado inmóvil, pero en el campo de la física, el estado de inercia simplemente quiere decir que es un estado balanceado. ¿Sí? Pues aquí en la ilustración podemos ver este fenómeno. Esto se le llama un columpio newtoniano o newtonino. Newton, no puedo hablar. Un columpio de Newton. Básicamente lo que pasa aquí es de que tomamos esta esfera de aquí, esta esfera golpea a la esfera siguiente, pero esa energía se va transfiriendo hasta la última esfera y la última esfera es la que se columpia de regreso. Regresa y golpea a las demás y así sucesivamente hasta que esa energía se disipa. Este es un ejemplo de esa inercia, de que básicamente las pelotas o las esferas de en medio se mantienen en un estado neutro. Simplemente transfieren la energía hasta que ya no hay ningún objeto que básicamente sea lo suficientemente fuerte, entre comillas, y ya esa energía entonces se disipa. Entonces a esto se le llama un columpio de Newton porque demuestra esta ley. Ya le puedo cambiar. ¿Ya? Sí, maestro, vi Ya. ayer un ejemplo de esto. Ponen, por ejemplo, un vaso de café en el carro. Ujú. El carro va a cierta velocidad y el vaso se está manteniendo, ahora sí que en reposo, estado de reposo, hasta que una fuerza, digamos, el carro, digamos, tenga que parar súbitamente. Pues el vaso va a cambiar, o sea, no se va a mantener en ese reposo que está. No, el vaso se mantiene el reposo, lo que cambió fue No por el impulso, o sea, se va a tirar o algo el café, o sea, sí no, es, a eso se refiere. sí, pero usted lo tiene al revés. Bueno, a ver, Básicamente, dígame. cuando vamos en un automóvil y todo se acelera, llega ese balance, ¿no? Ya llegamos a la velocidad máxima, entonces el automóvil y todo lo que va dentro del automóvil viajan a 60 millas por hora. Ahora, si aplicamos el freno de repente, esa energía se le aplica al carro para que se detenga. Entonces, los objetos que están adentro del carro no se les aplica dicha energía, entonces ellos se mantienen en movimiento mientras que el carro se detiene. Entonces, no es de que se le haya aplicado energía o se haya alterado el estado del vaso, sino el estado que se alteró fue el del carro y el Ujú. vaso simplemente siguió su trayectoria. Por eso la gente sale disparada Oh, en ok. parabrisas, porque no es de que se nos haya aplicado energía a nosotros, sino que nosotros estamos continuando el trayecto mientras que el auto es el que se está deteniendo. Mm, ¿Sí? como cuando explicó el de la bicicleta. Sí, Ok, que es el ejemplo gracias. que viene siendo. Ujú, Adelmo también. gracias. Sí, profesor, ese ejemplo que nos está dando del movimiento, ¿trabaja también con los relojes de péndulo? Sí, en el sentido de que un péndulo se mueve a una cadencia uniforme. Entonces, el péndulo se utiliza en los relojes porque recorre la distancia al mismo tiempo.
Entonces, aquí el concepto no es necesariamente el de la inercia, sino de uniformidad. De que básicamente un péndulo, pues lo afecta la gravedad de manera uniforme, porque como les dije anteriormente, no está empujando, la Tierra está empujando hacia abajo o está jalando a ese objeto a la misma aceleración. Entonces, al hacer esto, al moverse de manera de péndulo, pues básicamente se está moviendo a un ritmo uniforme. En el caso de este ejemplo que les estoy dando, es más que nada para demostrar que un objeto se va a mantener en su lugar a menos de que se le interrumpa, ¿sí? Entonces, en el caso de este péndulo, se aplica energía a una esfera, pero esa energía se transfiere a la otra esfera, a la otra esfera, a la otra esfera, hasta que ya no hay cosa que lo detenga y ya entonces sale la última esfera y genera ese movimiento. ¿Sí o no? Pues aquí tenemos este ejemplo de la bicicleta precisamente. Porque esto ya lo han oído pues en otros lados, ¿no? Que un objeto se mantendrá en movimiento hasta que ya no. Entonces eso es lo que pasa aquí, de que al frenar repentinamente se le aplica fuerza a un objeto para que se detenga, pero esa fuerza no se aplica de manera uniforme a todos los objetos. Así que aquello que no está amarrado, que no está pegado directamente al objeto en movimiento, pues se va a ir hacia adelante, va a seguir la misma trayectoria. Entonces, por eso cuando vamos en el camino y frenamos de repente, vuela la bolsa, vuela el celular. Cuando atropellan, por ejemplo, a alguien, no sé si se han dado cuenta de que dejan los zapatos. Y maestro, siempre eso, se les caen los zapatos. Eso es porque los zapatos se mantienen inertes. Los zapatos no están pegados al cuerpo. Entonces, básicamente, la persona sale disparada, pero los zapatos se quedan en su lugar. Siempre tuve esa duda. ¿Sí? Entonces, esto es un fenómeno natural que ocurre al haber un cambio drástico de velocidad cuando dos objetos que no están pegados, ah, se les aplica energía. Entonces, una persona la atropellan, a quien se le impactó fue a la persona, entonces los zapatos se quedan plantados en el piso donde estaban y nada más sale el que golpearon. Y fíjese, siempre, bueno, uno comenta, se le cayó el zapato. No, pues Siempre, o sea, pensando, o sea, se le salió el zapato, o sea, usted está explicando ahora sí que científicamente lo que pasa, sí. y uno sin ese conocimiento, ay, dice, ¿por qué se le saldría el zapato? O siempre a todos se les cae un zapato. Ujú. Y es por Ujú. eso, porque el zapato se queda en su lugar. Sí, La gracias. de que no- Sí, el zapato se queda en su lugar. Entonces, igual, si nosotros vamos en el carro y no traemos el cinturón de seguridad, salimos disparados porque el carro se detuvo, pero nosotros continuamos con esa misma trayectoria recta a 70 o 60 millas por hora. ¿Sí? Igual en este caso de la bicicleta, frena la bicicleta, pero como esta persona no está pegada a la bicicleta, pues sigue la misma trayectoria porque ambos iban a una velocidad. Sin embargo, nada más se le aplicó la fuerza de frenado a uno de los objetos y el otro, pues sí, simplemente continuó, como les digo, inerte en su estado de balance porque no se le aplicó ninguna otra fuerza externa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese, entre comillas, truco donde jalan el mantel y las cosas se quedan en su lugar, es lo mismo, de que si se hace lo suficientemente rápido y las cosas están suficientemente despegadas, pues no, a esos objetos no se les aplicó ninguna energía para, para, para moverlos.
Pero si se arruga el mantel y una de las arrugas agarra una de las copas, pues claro que la va a voltear. Pero mientras no exista ese contacto directo donde una arruga o una falla en la tela logre capturar una orilla de uno de los trastes, pues no se va a derramar. Así que en sí no es magia, es simplemente la aplicación de este concepto de física. Entonces tengo una otra pregunta. Sí, El planeta, ajá, vamos a poner, a ese se le llama, tiene gravedad y tiene rotación. sí. En dado caso de llegar a parar, saliera uno disparado a la velocidad que va rotando el planeta. Sí, así es. Que ojalá y no pase, ¿verdad? Sí, porque todo en el planeta sería volando, así es. Porque nosotros vamos a la misma velocidad que el planeta y no sentimos que vamos moviéndonos en el planeta porque todos vamos a la misma velocidad. Es lo que ocurre pues también cuando les digo vamos en automóvil. Entonces, uno adentro del automóvil siente que no se va moviendo, pero relativamente con la Tierra pues, se va moviendo. Entonces, como todos vamos sobre la Tierra y la Tierra se está moviendo a estos miles de kilómetros por hora sobre su eje y otros miles de kilómetros alrededor del Sol y alrededor de la galaxia y bla, 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 no lo sentimos porque vamos adentro. Pero si la Tierra se detuviera, súbitamente, pues sí, todo lo habido y por haber saldría volando. Así es. Un vaso de agua, como dijo la compañera en el carro, el mar está estable Ujú. por lo mismo, la gravedad. Sí, por la gravedad. Y el mar también, pues lo afecta la gravedad de la luna, por eso tenemos mareas. Sí. Ya le puedo cambiar. Ya. Ya. Entonces aquí hablamos de que ay, aplicamos una fuerza a la bicicleta para no golpear al perro. Sin embargo, la bicicleta se detiene, pero nosotros no. Entonces, pues, si no le caemos encima al perro, pues el perro se salva, pero no nosotros. ¿Sí? Pues aquí, como les digo, a este fenómeno se le llama inercia, porque básicamente, entre comillas, a ningún objeto le gusta cambiar de estado, a ninguno. Un objeto siempre va a buscar ese balance, mantener ese balance. Entonces, cuando se disturba ese balance es cuando tenemos lo que les acabo de explicar hace ratito. Pero mientras ese balance exista, a eso se le llama inercia. En este caso, por ejemplo, estamos viendo caer una gota de agua y esa gota de agua trata de resistir a la gravedad. Pero como esa resistencia no es lo suficientemente fuerte, pues la gota de agua cae. Pero básicamente todos los objetos tienen esa tendencia a buscar el balance, ya sea mantenerse en movimiento o quedarse inertes. Entonces, donde yo dejo un papel, ese papel ahí se va a quedar. Él solo no se va a mover, a menos de que el aire lo mueva, de que yo lo mueva, de que otra fuerza externa lo mueva. En el espacio exterior, si yo lanzo una pelota, esta pelota se va a mantener en movimiento hasta que no choque con algo más. ¿Por qué? Porque ya encontró ese balance en el movimiento y en el espacio exterior no hay gravedad, no hay fricción, etcétera, etcétera. Así que si, mientras no se encuentre con un objeto que lo detenga, ya sea con su gravedad o al chocar, pues esta pelota va a seguir en movimiento. Entonces, esa es la tendencia natural de todos los objetos, mantenerse equilibrados. Y un objeto se va a resistir al cambio y se va a resistir a ese desequilibrio.
Pues ahora hablemos de la segunda ley. Y la segunda ley nos dice que hay una proporcionalidad entre el movimiento y la fuerza que se le aplica a un objeto y la masa de ese objeto. Ahora, el día de hoy vamos a crear una distinción entre masa y peso. Sé que en nuestra vida cotidiana utilizamos peso para describir la cantidad de materia que tiene un objeto, pero ya en la física y en la química, y más que nada en la física, se hace una distinción muy importante. Profesor, Ay, perdón, sí. ¿A quién le apagué el micrófono? Diana, sí. Esa segunda ley, ¿cómo se llama? O así nada más es segunda ley. ahorita es nada más segunda ley. Ah, ok, gracias. Sí o no. ¿Qué estaba diciendo? Ah, de que la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto, pero el peso es la influencia de la gravedad en ese objeto. Entonces, la masa de un objeto se va a mantener constante, pero su peso va a variar, ¿sí? Entonces, es importante que desde hoy en adelante hagamos esa distinción. Si hablamos de peso, estamos hablando de la gravedad. Si estamos hablando de masa, estamos hablando de la cantidad de materia que en sí existe en ese objeto. Como somos terrestres y todo está basado en la Tierra, el peso y la masa aquí en la Tierra son el mismo. Pero al salir de la Tierra, el peso va a variar, ¿sí? Entonces, en la Luna, por ejemplo, nada más tendríamos 1/3 de nuestro peso, pero tendríamos la misma masa. En Júpiter sería creo que 20 veces más el peso, pero tendríamos la misma masa. Entonces hay que mantener ahora esa distinción, ¿eh? El peso es la influencia de la gravedad sobre el objeto y la masa es la cantidad de materia. Ahora, entendiendo bien esos dos conceptos, podemos entonces apreciar la segunda ley. Eso quiere decir que para que un objeto se mueva, la energía que se le aplica o la fuerza que se le aplica tiene que ser lo suficientemente fuerte, vaya la redundancia, para desequilibrar dicho objeto. Entonces, mientras el objeto sea más masivo, más fuerza se requerirá para moverlo. ¿Sí? Por eso les decía también en las lecciones anteriores, la aceleración es la misma, la aceleración es la misma. La velocidad final que alcanza un objeto en caída libre es la misma, pero la fuerza con el dicho objeto golpea el suelo va a variar porque se ocupa más energía para un objeto pesado que para un objeto ligero. Sin embargo, esta energía se aplica de manera proporcional al objeto. Y ahorita expando un poquito más en eso porque sé que es un enredo. Sí, que termine con un comentario, profesor. Sí, ¿O puedo decirle? sí, ya, sí. En México, cuando estábamos pequeños, en mi edad, Ujú, aquí nos bañamos en el río sí, y notábamos que dentro del agua ajá, podíamos levantar una piedra de un tamaño mucho más grande que afuera y no entendíamos por qué el objeto era más liviano dentro del agua que afuera del agua. Ah, eso es porque en el agua hay otra fuerza
que influye, que se llama la fuerza de flotación. Y la fuerza de flotación es proporcional a la densidad del objeto. Entonces, la fuerza de densidad la vamos a ver más adelante, pero básicamente en el caso del agua, por ejemplo, el agua nos está ayudando a levantar el objeto en contra de la gravedad. Entonces, haga de cuenta que el agua lo estaba ayudando a levantar. Escuchar. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo me meto a una alberca, una persona me va a arrastrar un poquito más fácil porque el agua me va a levantar que estando yo en el piso, ¿sí? Porque en el agua se me está aplicando esta fuerza de flotación que no tengo en el aire porque soy muchísimo más denso que el aire. Entonces, en ese caso, en el agua se está sumando una fuerza extra que está contrarrestando a la gravedad. Entonces, nosotros cuando queremos levantar un objeto en el agua, se va a sentir un poquito más ligero porque el agua es la que nos está ayudando a levantar ese objeto porque básicamente, entre comillas, el agua lo está rechazando también. Sí, sí, de nada. Y entonces la gravedad se altera un poquito también cuando hablamos de la influencia de otras cosas como fluidos, etc. ¿Ya le puedo cambiar? Todavía no. Que ¿Ya? me- Sí, maestro. Muy bien. Disculpe, Sí, tengo una pregunta. Es que me vino eso a la cabeza ahorita de eso hablando de que lo hacía flotar y todo eso, y me quedé pensando Ajá. sobre, no tiene nada que ver, pero sobre el pastel este que le dicen imposible, ajá. de la mezcla que ponen las dos mezclas de el flan con el chocolate y que hace que suba el pan arriba y quede el flan abajo. Es que el nombre imposible no es, ¿cómo se llama? No es el correcto porque eso es posible, ya que el Pero flan, así le dicen sí, por el hecho de que, pues para las personas que no aplican, por ejemplo, lo que es eso de la física y todo eso, Ajá. pues sí, se les hace como dice magia, sí, sí, sí. pero en realidad pues sí tiene que ver tanto la densidad, ¿no? Sí, De porque, la masa con... sí, porque la masa tiene más aire, es menos densa. El flan es de huevo, tiene proteínas y está más denso. Entonces, lo menos denso siempre va a subir a la superficie y lo más denso se va a quedar abajo. Entonces, sí, o sea que Como el no, agua al aceite, ¿no? sí, agua y aceite. Se sube, se separa o se separa y se echan fuera. Sí. Tengo la... Sí, o sea, vamos a hablar de la densidad más adelante, pero sí, es por eso. Exactamente por eso. Este, igual en los cócteles, no sé hace cuánto que no van a un bar o una cantina, pero a veces pedían ciertos cócteles y los veían como de colores. Eso es porque también ciertos líquidos son más densos que otros. Entonces el licor más denso se queda abajo y el licor menos denso pues flota sobre el otro, ¿no? Pero sí, eso lo vamos a ver más a detalle en otra lección. Podemos hacer un experimento de un cóctel aquí. No, me corren. Entonces, la fórmula para calcular la fuerza que se necesita aplicar para un objeto es esta. Y como les digo, mientras más masivo sea el objeto, más fuerza se requiere para desbalancear dicho objeto. ¿Sí? Más aparte, como les digo, hay otras influencias que en sí en los problemas que les voy a dar no se toma en cuenta, por ejemplo, la gravedad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque cuando movemos un objeto también estamos peleando en contra de la gravedad, estamos peleando en contra de la fricción, bla, 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 pero eso ahorita no lo vamos a tomar en cuenta porque pues es nada más que una clase de introducción a la física, ¿no? No estamos diseñando un cohete ni un carro. Entonces, eso es lo único que debemos de mantener en mente por el momento.
que mientras más masivo un objeto, más fuerza se requiere para moverlo. Y que la fuerza es proporcional, o que la aceleración es proporcional a la masa, ¿sí? Mientras más masivo, más fuerza se necesita para acelerarlo. Y viceversa, mientras menos masivo, menos energía se necesita para acelerarlo. Y básicamente todos los objetos en el universo tienen un campo gravitatorio, pero unos más débiles que otros. Por ejemplo, nosotros tenemos un campo gravitatorio, pero ese campo gravitatorio es demasiado leve para básicamente interferir aquí en la Tierra, ¿no? Si fuéramos un cuerpo en el espacio exterior donde no hubiera ninguna otra influencia de gravedad, quizás tendríamos un pedacito de polvo, orbitando a nuestro alrededor o lo que sea, pero pues no tenemos nosotros esa capacidad de influencia, ¿no? Pero también todo objeto con masa tiene cierto nivel de gravedad. Isaac Newton describe la gravedad como una fuerza de atracción, pero Albert Einstein la describe más como una arruga en una tela. Entonces, esa distinción moderna esa distinción, perdón, es la definición moderna que tenemos. Porque acuérdense que en la ciencia, mientras más conocimiento se adquiere, las definiciones van cambiando y ciertas cosas se van descartando. Entonces, para Newton, la fuerza de gravedad pues, era una fuerza de atracción. Pero ya cuando Newton sacó la relatividad especial, él descubrió que no era una fuerza de atracción, sino era como una arruga en el tiempo-espacio que hacía que cayeran objetos hacia él. Eso lo voy a describir un poquito más a detalle en un momento. ¿Ya lo puedo cambiar? Sí. Ya, maestro. La otra cosa es de que el ángulo en el que cae un objeto también tiene que ver en la fuerza. Entonces, ciertos ángulos van a ayudar o van a perjudicar, entre comillas, a la alteración del estado de un objeto. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, a la hora de levantar algo, de subir algo a un camión, por ejemplo, o a una camioneta, es más fácil poner una rampa que tratarlo de levantar verticalmente. Entonces, ese efecto angular también tiene que ver en el cálculo de la fuerza. Ahora, la tercera ley de Newton nos dice que por cada acción hay una reacción proporcional en el sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos fuerza a un objeto, como les había explicado anteriormente, ese objeto se va a resistir a la fuerza que le aplicamos y nos la va a tratar de devolver. Ahora, regresando a los ejemplos medios malos de los atropellados. Un carro nos golpea, ¿sí? Nos avienta. Entonces nosotros llevamos esa fuerza que nos aplica el carro. Y al golpear el suelo nos regresa esa misma fuerza al cuerpo. Entonces, por eso el daño ocurre tanto.
Igualmente, cuando nosotros golpeamos la pared, nosotros al aplicar fuerza a la pared, la pared nos regresa esa fuerza y es lo que nos daña la mano. Entonces, nosotros también podemos aumentar una fuerza o lanzar una fuerza, perdón, y cuando se nos regresa esa fuerza, nosotros mismos no la aguantamos. Ahora hay otras cosas que pues tienen cierta variabilidad, ¿no? Como ¿cómo se llama? Como la elasticidad, la absorción, etcétera, etcétera. Esas son otras cosas que vamos a discutir después. Pero en pocas palabras, un automóvil al chocar con otro automóvil, básicamente le agrega fuerza y esa fuerza se regresa. Y es lo que básicamente causa el daño, ¿sí? Porque si regresamos al ejemplo de las bolitas del péndulo del principio, la energía se disipa, ¿sí? La energía va y viene, va y viene, va y viene. En el caso de un golpe, por ejemplo, de entre dos carros o dos personas, la energía se disipa, pero la cantidad de energía que se disipa va a ser superior, ya que se suma la energía que aplicamos y la energía que se nos regresa. No sé si me doy a entender porque está medio enredoso. Y ahorita voy a poner ejemplos. O voy a tratar de poner ejemplos. Sí, a cada acción hay una reacción. Pero sí, básicamente eso es lo que ocurre, ¿no? De que podemos ir en un carrito chiquito y se nos viene una camioneta. Bueno, tratar de acelerar para que la energía sea, si no igual, parecida. Porque la camioneta viene recio y tiene cierta carga energética. Nosotros vamos un poquito más despacio y tenemos una carga energética menor por el simple hecho de que nuestro auto es más pequeño. Entonces, si tratamos de acelerar a un punto donde la energía es casi la misma o la misma, el daño, en teoría, es menor o es proporcional. Aunque también el fregadazo del carro pequeño lo va a aguantar menos, pero como les digo, la lucha se hizo. Maestro, es como el que pega primero, pega dos veces. Sí, Pero O sea, entre más energía, más posibilidad de sobrevivir, en pocas palabras. se podría decir, pero también nuestra biología tiene un límite. O sea que nosotros como humanos, dependiendo también nuestro peso y nuestra densidad ósea y muscular, tenemos cierto nivel de resistencia a ciertas velocidades. Entonces, Entonces, regresando un poquitito atrás, a la inercia vendría siendo como la persona que vuela sobre el carro, como si se sale de afuera del carro, ¿ese vendría siendo la inercia o entendí mal? no, sí, esa es la inercia, sí. Ok, gracias. Sí, no. maestra, pero también depende el material de cada automóvil, ¿no? No, sí, El fierro. sí, porque hay materiales más flexibles que otros y como les decía, también tiene que ver la absorción del impacto, porque, por ejemplo, los autos modernos están diseñados para absorber el impacto. Aquí estamos hablando llanamente de dos objetos con propiedades similares. Y como les decía, en el caso de un accidente automotriz, también tiene que ver la estatura, el peso, la condición, etcétera, etcétera. Porque en sí los órganos humanos de un golpe seco de 75 millas por hora no se levanta. Ay, perdón, entonces hay otros factores que también entran en juego cuando se trata de un impacto. También a la hora de que nos chocan o chocamos en la autopista, por ejemplo, de que vamos recio, todos vamos recio, ya ven que choca uno y lo que sea. No nos morimos porque el cinturón de seguridad, el diseño del automóvil, pero también porque nosotros al ir a una velocidad relativamente similar, la fuerza neta del impacto es menor a, como les digo, de pegar en seco. Entonces, ahorita les voy a enseñar varios videos o dos videos donde van a ver esa diferencia.
¿sí? Entonces aquí el ejemplo que les pongo es el de un cohete. Y el cohete básicamente funciona de esa manera, de que se le aplica fuerza al piso y el piso es el que hace que el cohete se levante. Entonces no es de que en sí, ¿cómo les diré? El combustible o que el cohete se levante pues por sí mismo, lo que sea por el aire, sino que la fuerza que está poniéndole al suelo, la presión que le está poniendo al suelo, se le están regresando y esa fuerza es lo suficientemente capaz de levantar al cohete, mandarlo hacia el aire o al espacio. Lo cual es muy diferente a un avión. Un avión utiliza otro concepto para volar, pero los cohetes utilizan este concepto de la tercera ley. Entonces, esta presión del agua, por ejemplo, aquí, está ejerciendo fuerza en el piso y el piso está regresando esa fuerza hacia arriba, lo que hace que el cohete se levante. Y eso aplica a los cohetes también que van al espacio. Entonces sería como un centro de apoyo. No como un centro de apoyo, sino como... Por ejemplo, cuando va a puchar un carro, necesita algo que lo apoye para obtener más fuerza para pucharlo, en cierta forma. No, Como un bueno, objeto. piénselo más bien como un rebote. Aquí es un rebote. Sí, La presión. la fuerza. Igual como cuando botamos la pelota, ¿no, maestro? Es lo mismo. Que Sí. la tenemos que presionar para que... Entonces nosotros lanzamos la pelota con X fuerza, la pelota llega al piso y el piso recibe esa fuerza. Entonces el piso al recibir esa fuerza lo regresa con la misma intensidad pero en dirección opuesta y eso hace que se levante la pelota. En este caso es lo mismo, baja el agua, golpea al piso y esa energía rebota otra vez hacia arriba haciendo que el cohete se levante. ¿Sí? Maestro, entonces aquí ya entendemos un poquito lo de los aviones, ¿no? Porque dicen que los aviones nunca se van a caer cuando están elevados por la energía en la que están, No, el avión es diferente. ¿sí? El avión es Porque diferente. ya ve que dicen que se caen solo cuando van despegando o cuando van a bajar, pero no cuando están No, ya en están, cierta si ya, altura. ¿Ya? si ya estando en el aire, ya ciertas condiciones atmosféricas ayudan a que la caída sea más leve, porque la caída continúa. O sea, si hablamos de la física de un avión, es diferente a esto. Es diferente a esto. De eso vamos a hablar también después. Pero sí, la física de un avión es diferente, porque utiliza un concepto de diferenciación de presión en el ala. En el caso del cohete, estamos hablando de aplicación de fuerza que se regresa. ¿Sí? ¿Ya lo puedo cambiar? No, ya está. Entonces, hay intercambio pues de energía, ¿no? Entonces, la destrucción que ustedes ven en el carro es porque la energía que regresó el impacto no lo aguanta. Entonces, aquí vemos otro impacto. Y aquí son dos autos igual, in crashes with SUVs and pickups. The good news is that the death rate has fallen dramatically in crashes. Earlier generations of SUVs and pickups weren't necessarily compatible with cars and crashes, largely because of their high ride height, meant that their structures would override the structures of cars. Spurred by the government, the auto industry quickly adopted voluntary design guidelines to lower the structural heights of SUVs and pickups to make them more compatible with cars. Igual ahí la diferencia de peso, no solamente la
dónde se da el golpe, es en la diferencia, pues, de El tamaño, ¿verdad? sí, el tamaño. Entonces, por eso les decía que en teoría, si el carro acelera más y lleva una mayor fuerza, puede resistir más el golpe de la camioneta, en teoría. Porque básicamente está aplicando esa fuerza que lanza la camioneta, pero también pues esa fuerza se va a regresar al carro, entonces es una mezcla de cosas, ¿no? Entonces, como dice que un carro sea más pequeño es mayor el daño, que se debería ser un carro mayor o igual, puede ser. Sí, pues tiene que ser un mayor igual. Ahora aquí está el ejemplo de We've got a reputation for hard-hitting car crash tests. Ay. We've discovered that small modern cars are safer than big old ones. We witnessed the incredible strength of the humble smart car. We showed you why you should think twice about seven-seaters. And we demonstrated what happens when a convertible goes sunny side down. momento. Ok. Y eso lo podemos ver en esto. Porque cuando vemos este efecto, eso es lo que pasa. De que el carro lo que está haciendo en este momento es recibir esa fuerza de regreso. Sí. Entonces, esa es la fuerza del impacto. La fuerza del impacto. Cuando esa fuerza que se aplicó a la barrera regresa. Entonces, por ejemplo, si esta barrera hubiera sido elástica o expansiva, el carro no hubiera explotado de esta manera. El carro hubiera mantenido su forma. ¿Por qué? Porque aplicó esa fuerza y esa fuerza se disipó. Pero como aquí esta fuerza no se disipó, sino que básicamente golpea la barrera de contención y la barrera de contención lo que hace es simplemente empujar otra vez. Entonces, ese es el efecto de la tercera ley de Newton. ¿Preguntas? Eso, perdón, profesor, por eso las autopistas tienen botes llenos de agua en las orillas para, ya sea un tráiler, pierde se perece los frenos o el control o se estrella con el muro para que no tenga tanta impacto. Sí. Porque en el caso, por ejemplo, de un bote de agua, disipa la energía. Mientras que la barra de concreto, no, la barra de concreto la va a regresar. Ahí influye el material, ¿no, maestro? En que impacta. Sí, la rigidez, la rigidez. Ah. Entonces, un material rígido va a tender básicamente, como les digo, a regresar ese impacto, tal cual. Un material más flexible puede disipar esa energía. Como la bolsa de aire en el carro. Sí. Entonces, como les decía, si este carro a 120 millas por hora chocara con un objeto con mayor elasticidad y capaz de disipar la energía, el choque no hubiera sido tan impactante, pero como fue contra una barrera sólida, pues básicamente el carro no resistió el regreso y fue lo que causó este problema. Entonces, el daño que ocurre es a la hora de regresar la energía, porque esa energía nosotros la podemos proyectar, pero que la aguantemos cuando regresa, esa es otra historia. Entonces, en el caso de un choque, esto es lo que ocurre aquí, de que la barrera o la pared esa fue quien empujó al carro y fue lo que hizo que el carro se aplastara. ¿Sí? ¿Preguntas o comentarios? Este se volvió medio macabro, pero para que no andemos manejando así a lo loco. Sí. Disculpe, maestro. Sí. Y a esa velocidad una persona, ¿qué porcentaje tendría de sobrevivencia? 0. Cero. ¿Cero?
Ok, gracias, maestro. Sí, con el puro impacto truenan los pulmones. Perdón por la gráfico, pero, Sí, 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 sí. pero Pero sí, es... sí, Ok, gracias, maestro. de nada. Muy bien, pues nos vemos el lunes. Que pasen muy buen fin de semana.